Se hablaba de la plusvalía de las viviendas con la llegada del metro, pero por eso siempre es interesante hacer un análisis en torno a los precios. Hace mucho rato que estamos hablando de lo caro que es, pero hay ahí ciertas variaciones, sobre todo en el caso de las viviendas usadas acá en la región metropolitana. Estamos con Ángela Reyman, que nos va a contar. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes, Vivi. Claro, la venta de las viviendas usadas durante el último trimestre del año 2022 marcó una tendencia que cambia un poco. Durante la semana pasada, la Cámara Chilena de la Construcción lo que señaló es que habían buenas noticias para el sector inmobiliario, se estaba teniendo cierta recuperación, se había aumentado en las ventas de viviendas nuevas un 11%, pero esta suerte, según Clapes UC, no corre para las viviendas usadas. De hecho, todo lo contrario, esta se disminuyó un 11% también, fue hacia la baja, lo contrario a las viviendas nuevas, lo que es principalmente, según explican los expertos, algo que se produce debido a lo que ya se ha hablado reiteradamente también en materia de viviendas, las altas tasas de créditos hipotecarios que se han elevado, han ido al alza desde el año 2019, llegando a récords incluso cercanos al 5%, lo que por supuesto afecta y desincentiva que las personas compren viviendas y puntualmente en viviendas usadas. Te invito, Vivi, a que escuchemos las palabras de los expertos, de los especialistas también, que se refieren particularmente a lo que es este fenómeno de la baja de la venta de viviendas usadas durante lo que es el análisis del último trimestre del año 2022. La restricción en las condiciones crediticias, que está siendo cada vez más estricta para la gente acceder a la compra de las viviendas, han impactado directamente en una baja en las ventas de las viviendas. Nosotros el año pasado vimos una baja en las ventas de menos 40% versus el año anterior. Debe ser la baja más grande de los últimos 10 años al menos, y en términos de volumen, más o menos en el mismo periodo, es de las bajas más grandes que hemos visto. Se vendieron mucho menos viviendas que incluso durante la pandemia. Entonces el impacto ha sido bastante fuerte en la venta de las viviendas a causa de esto. Si uno empieza a considerar la diferencia entre el mercado usado y el mercado de nuevo, las inmobiliarias que hacen cosas nuevas tienen todo un músculo de marketing, que pueden hacer promociones, pueden llegar a vender cosas, y por eso la fuerza de esta contracción le va a pegar más fuerte a las casas usadas. Hay que considerar que la baja que estamos mirando hoy día viene de un rebote súper fuerte de la pandemia. En la pandemia tuvimos ventas muy bajas, subimos muy alto durante 2021 porque ventas que se habrían ejecutado antes se pospusieron un añito, ¿cierto? Entonces, de ese pic de ventas que era muy alto al punto en que estamos hoy día, no estamos en un punto particularmente bajo si lo comparamos con previo a la pandemia, pero sí está particularmente más abajo de lo que se hizo hace un año. Ya, Ángela, hay que mencionar que el mercado está súper determinado por la facilidad y por las tasas de lo hipotecario. Entonces, claro, es un reflejo precisamente de muchas de las campañas, como decían, en las cuales te ofrecen un financiamiento directo, tal vez un pie que tú puedas pagar en cuota. Probablemente esta diferencia entre las viviendas usadas con las nuevas. Claro, totalmente. Eso es uno de los puntos. Incluso también hay créditos hipotecarios con viviendas nuevas que son a plazos de 30 años. Sí. Ahora, el problema, claro, nosotros hemos reporteado este tema ya durante semanas, desde que las crisis, también desde la pandemia, desde que las viviendas comenzaron a bajar, y hay muchas personas también señalaban que también no solamente las tasas, sino que las condiciones para acceder a los créditos, las condiciones, sí, los pies, por ejemplo, también para acceder a estos créditos hipotecarios son muy altos, lo que queda totalmente fuera del acceso, al menos del promedio de la sociedad a nivel nacional, sobre todo por las nuevas generaciones. Sí. Algo que entonces ha afectado directamente y que por eso muchas personas también han decidido aplazar entonces lo que es este sueño, por decirlo de alguna forma, de la vivienda propia. Ahora sí, lo que hay que señalar también con respecto al tema de las viviendas usadas es que ya lo escuchábamos durante la pandemia, si bien hubo una venta muy baja de viviendas usadas, posterior a eso el año 2021 hubo un alza muy grande, o sea, finalmente la cifra se eleva muchísimo y luego, claro, ahora vuelve a bajar debido a estas altas tasas de créditos. ¿Pero por qué sube tanto el año 2021? Porque quedaron muchos trámites, por decirlo, durante el año 2020 que quedaron ahí congelados. Entonces, durante el año 2021 se produjeron todos estos cambios, todas estas compras de viviendas usadas. Ahí se da entonces también este fenómeno. Ahora también, claro, hay muchas personas y lo que se ha visto también debido a
los altos costos, el alto incremento que ha tenido el valor de los materiales de construcción, ha afectado también directamente al tema de las viviendas nuevas. No así en las viviendas usadas, donde se ha bajado su valor. Un 26% es lo que dice también este estudio de Clapes UC, que han bajado las viviendas usadas, pero no es solamente por el tema de la economía, Vivi, sino que también por los sectores donde se encuentran ciertas viviendas, debido a que la seguridad también pasa a ser un punto importante de la plusvalía, ¿verdad?, que tienen estas viviendas. Te invito, Vivi, a que también escuchemos a un investigador dentro de Clapes UC, quien se refirió entonces puntualmente a este tema de la seguridad en el precio de las ventas de las viviendas usadas. Se vincula el aumento del crimen en ciertas zonas con el devalúo de las propiedades, ¿ya? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del sector surponiente, donde si tú te fijas, la mayoría de las viviendas, sobre todo de los departamentos, están ubicados en torno, cerca de la autopista Vespucio, la ruta 78, la 68, etcétera. Entonces, aumento del crimen, encerrona y todo en ese sector, hace que los precios se contraigan de mayor medida. Bueno, nosotros también acudimos a estos sectores que están cerca de estos espacios que son, digamos, favoritos por quienes cometen este tipo de delitos, como encerronas, que son más bien cercanos a autopistas. Ya sabemos, se producen también estas encerronas particularmente en las distintas rutas que dan acceso al sur, al norte, hacia la costa. Al respecto, entonces, también nos señalaban en estos sectores que muchas veces también los marcan, ¿verdad? Con ciertos colores para demostrar, y quizás casas que pasan más solas, casas donde viven solo mujeres, casas donde vive solamente una mujer con niños más pequeños. Así se marcan casas que son más vulnerables y son más fáciles de acceder, por decirlo de alguna forma, para los delincuentes a este tipo de hogares. Al respecto, también nos señalaban que existe también mucha conversación y mucha coordinación entre vecinos, donde también se apoyan. Por ejemplo, si es que veían una de las casas de sus vecinos marcadas, inmediatamente sacaban estos papelitos o scotch que pueden poner con ciertos colores para identificar aquellas casas que son más accesibles para quienes cometen este tipo de delitos. Te invito a vivir, también escuchemos entonces a los vecinos que viven cercanos a estos sectores donde ha disminuido la plusvalía de la vivienda de las casas usadas y quienes se han visto afectados también por estos niveles de delincuencia. Pienso yo, porque he visto varias propiedades por aquí que se vende. Pienso yo que puede ser eso. A pesar que aquí en el barrio, no le digamos de 1 a 7, pongámosle un 5. Lo que sí, yo he visto que hay gente que más que quedarse en Santiago se va a regiones. Está tratando de salir de Santiago un poco, tratando de evitar toda la ola de robo y de violencia que hay aquí en Santiago. Cuando, por ejemplo, a veces ponen un pedacito como de wincha scotch de distintos colores en las casas que, por ejemplo, se ven muy solas. Bueno, y también, ya lo decíamos, en general las viviendas usadas han disminuido un 26%, pero durante este trimestre también las casas cercanas en estos puntos más críticos bajaron su valor un 3%, mientras que los departamentos disminuyeron un 5,8% en estos costos. Y esperemos que sea algo que permanezca, que perdure, porque sabemos que hay en este momento una escasez de espacios para poder ocupar, precisamente por lo caro que son, y lo que también abordábamos, que tiene que ver con las dificultades de tasas tan altas y la complejidad muchas veces de obtener un crédito hipotecario. Muchas gracias, Ángela, que estés muy bien. Gracias, Vivi. 7:07. Bueno, un momento preciso para que nos vayamos a la pausa para revisar lo que nos va quedando, el deporte, a la vuelta de estos comerciales.